la idea es que ustedes, ustedes hagan la próxima norma, que es la de livianos y pesados. Hoy vamos a arrancar, vamos a hacer el ejemplo, vamos a trabajar en ETC 5375, vamos a mirar la norma, vamos a mirar qué es lo que exige la norma para la revisión técnico-mecánica, qué es lo que nos exige a nosotros la norma que debemos revisar a los vehículos en el proceso de revisión técnico-mecánica. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces, hoy y mañana vamos a trabajar en ETC 5375. Yo veo que somos 8 personas en el grupo y los temas de exposición que yo organicé tenía 7 personas nomás. O sea que me hace falta agregar a una persona a la clase. Profe, Los Juan Pablo no puede estar hoy. Juan Pablo me dijo que él iba a presentar, que usted y Juan Pablo iban a hablar acerca del tema de motos. Sí, el de Sí. moto, señor. Vi que Jesús escogió el tema de... Jesús dijo que él quería hacer el tema de dirección. Bueno, está Sergio con nosotros. Por eso tengo otra persona además. Bueno, señores, entonces, hoy, sí necesito que todos ustedes participen. ¿Por qué? Porque vamos a coger la NTC 5375 en la revisión de motocicletas y la vamos a desbaratar. ¿Qué quiere decir que la vamos a desbaratar? La vamos a desorganizar y la vamos a organizar a la forma como nosotros consideremos que se debe realizar la revisión. Esa NTC 5375 a la forma de nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir? Que una moto, lo que nosotros queremos con la revisión técnico-mecánica es que sea de una manera organizada, y al ser de una manera organizada también queremos que no nos falten ítems por revisar, porque esos son de las evaluaciones que nos hace el auditor del ONAC. Él verifica que nosotros revisamos en su totalidad todos los ítems de la motocicleta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy con la NTC 5375. Sé que el ingeniero Manuel él ha trabajado en mantenimiento de flota de vehículos. No sé, Sergio, qué especialidad tenga en cuanto a la mecánica. Johan sé que es nuevo en el proceso. Alirio no sé si ha trabajado en mecánica automotriz, pero sé que Samir y sé que Jorge sí trabajan en mecánica y sé que ellos son mecánicos. De hecho, ellos hacen mantenimiento y hacen reparación de motocicletas. Entonces, tengo 2 personas que son muy buenas en la parte de motocicletas y lo que quiero es que entre todos, señores, aquí entre todos, tengo 5 técnicos que son Jorge, Samir, Johan, Alirio y Sergio. Tengo 5 técnicos y somos 2 ingenieros. Entonces, vamos a hacer un comité técnico. ¿Qué quiere decir este comité técnico que vamos a hacer nosotros hoy? Vamos a hacer un comité técnico donde vamos a reorganizar la NTC 5375 numeral 7. Esa NTC 5375 numeral 7 me habla de cuáles son los ítems que debo revisarle a una motocicleta. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que comencemos a trabajar.
Entonces, la NTC 5375, vamos a entender cómo son las normas. Vamos a entender qué es lo que hace una norma técnica colombiana. Entonces, vamos a arrancar desde el inicio. Entonces, la NTC 5375, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Señor. En la NTC 5375 me habla de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores. Ese es el título. Todas las normas tienen un objetivo. Bueno, se supone que todas estas personas, se supone que todo esto que aparece aquí son las personas que van a los comités técnicos, pero eso es una gran mentira. Ninguno de esos va. Porque si realmente fueran, la norma estaría conformada de otra manera. Entonces, el objeto es el objetivo que busca la norma. Las referencias normativas es de dónde nos basamos nosotros para crear esta norma, o sea, a qué nos acogimos para crear esta norma. La otra es definiciones, abreviaturas y el esquema de evaluación, que eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es un defecto tipo A? ¿Qué es un defecto tipo B? ¿Cuáles son los resultados de la revisión técnico-mecánica? ¿Qué es prerrevisión? ¿Qué es la presentación e identificación del vehículo? Y el numeral 6 de la 5375 me habla de cuáles son los ítems que le debo revisar a un vehículo liviano y a un vehículo pesado. Por ejemplo, señores, en este numeral 6, vamos a hacer un trabajo diferenciado. ¿Qué quiere decir un trabajo diferenciado? Que vamos a identificar cuáles son los ítems que se revisan única y exclusivamente para vehículos livianos y cuáles son los ítems que se hacen para vehículos pesados. O sea, que hoy vamos, que cuando trabajemos este numeral, vamos a crear dos listas de chequeo o vamos a crear dos NTC 5375. Una exclusivamente para livianos y otra exclusivamente para pesados. En muchos de los centros de diagnóstico donde trabajamos y que tenemos la revisión, hacemos revisión técnico-mecánica, simplemente colocan todos los ítems, pero no se organizan. Lo que vamos a hacer nosotros hoy es reorganizar cada uno de estos ítems. En el numeral 7 va a hablar de la revisión técnico-mecánica de motocicletas y motociclos. ¿Cuáles son los motociclos? Las tricimotos. Entonces, en una evaluación de competencia que hicieron la semana pasada, el evaluador de competencia estaba evaluando a un muchacho en motocicletas y le dijo, ¿y usted sabe hacer motociclos o tricimotos o cuatrimotos? El señor le dijo, no, porque mi centro de diagnóstico no está habilitado para hacer ese tipo de vehículos. Entonces el señor evaluador le dijo, no señor, usted tiene que saber sobre esa revisión de esos vehículos. Lo mismo, si yo trabajo en solo motos y si el señor me quiere preguntar por opacidad, lo podría hacer, porque este curso o este diplomado de las 155 horas no viene diferenciado para motos, para carros o para pesados. Es un diplomado que viene en general. O sea que dentro del curso tenemos que incluir, así solo trabajemos en motos, o así solo trabajemos en livianos, o así solo trabajemos en pesados, tenemos que incluir todos los tipos de vehículos que circulan por el territorio nacional, livianos, pesados, motos, motociclos, tricimotos, cuatrimotos. ¿Está claro hasta aquí? Sí, señor. Entonces, la revisión de la motocicleta tiene estos ítems: acondicionamiento exterior, sillín y reposapiés, elementos para producir ruido, alumbrado y señalización, emisiones contaminantes NTC 5365, sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema de dirección. Mire, nuestros 3 temas de exposición: freno, suspensión y dirección, rines y llantas, soporte de estacionamiento, motor y caja. Entonces, estos son los ítems que yo voy a revisar una motocicleta. El número 8, que hasta en el momento no se encuentra o no lo hacemos, es
la revisión técnico-mecánica de remolques. Por ahora no se está haciendo. Y la número 9 es de motocarros. Revisión de motocarros. Es muy parecida, realmente muy parecida a la revisión de motos. Entonces, los anexos, que son importantes, sobre todo el anexo B y el anexo A. Bueno, el anexo A, porque nosotros vamos a hablar de motos de enseñanza. Nosotros en el anexo B vamos a hablar, perdón, en el anexo A no hablamos solamente de motos de enseñanza. Tenemos que hablar de carros de enseñanza y tenemos que hablar de vehículos pesados de enseñanza. Dentro de los requisitos, por ejemplo, para los señores de Puerto López, dentro de los requisitos que les va a poner el auditor del ONAC para el día que los vaya a evaluar, les va a pedir una moto de enseñanza, les va a pedir un carro de enseñanza y les va a pedir un camión de enseñanza. ¿Por qué les va a pedir estos tipos de vehículos? Porque recuerden que a estos vehículos se les hace unas adecuaciones dentro de la cabina para que puedan funcionar como vehículos de enseñanza. Entonces, esos elementos nosotros los vamos a revisar. De hecho, el centro de diagnóstico, cuando va a un carro de enseñanza, aparte del certificado, aparte de la hoja de trabajo, debe entregar una certificación por escrito firmada por el ingeniero, donde él aprueba que el vehículo de enseñanza cumple con las adaptaciones. Y esas adaptaciones nosotros las encontramos en nuestro anexo A de la 5375. En el anexo B vamos a hablar de la tercera placa. ¿Cómo vamos a revisar la tercera placa para vehículos de servicio público? La placa que va en la puerta, la placa que va en la carrocería, la placa que va en el techo. Aquí vamos a ver cómo se hace esa respectiva revisión en cada uno de los puntos donde debe ir la tercera placa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los vehículos automotores en la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en centros de diagnóstico automotor. Esta norma no aplica para vehículos agrícolas, maquinaria rodante de construcción o minería, montacargas, vehículos antiguos clásicos, los cuatrimotos, ni los Sidecar de las motocicletas. Estas Sidecar de las motocicletas son unas motocicletas que tienen doble llanta en la parte delantera. Aquí creo que encontramos una contradicción, ¿cierto? Sobre todo en esta parte, dice que los cuatrimotos. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que los cuatrimotos, cuando se crean los cuatrimotos, esos cuatrimotos se crearon única y exclusivamente para ser vehículos recreativos. No se les debería matricular. Pero como estamos en el país del Sagrado Corazón, pues ahora se están matriculando esos vehículos. Entonces, en el numeral 9 de la 5375 hablamos de los cuatrimotos. ¿Alguna pregunta aquí? Dije, y entonces ese otro tipo de vehículos, ¿cómo se rigen o qué? Señor. El otro tipo de vehículos, digamos los agrícolas y eso, ¿cómo les hacen la revisión? No, esos vehículos no se les hace revisión. O sea, solo mantenimiento y ya. Sí, señor. ¿Y los cuatrimotos tienen algún traje en especial para ser matriculados? O porque, por ejemplo, digamos, yo tengo uno que es 110. Uy, pues, no. Eso, no quería hablar conmigo.
Jorge, ¿me preguntabas algo? Sí, profe. Y es que le estaba preguntando que si los cuatrimotos tenían algún cilindraje en especial para ser matriculados, de pronto algún No, cilindraje. Porque, digamos, no. por ejemplo, yo le compré a mi hija uno, Ajá. un 110, es de motor 110. Y ese yo lo compré fue por allá en el centro, en Bogotá, en una bicha de juguetes. Y eso no tiene tarjeta de propiedad ni nada, ¿sí pilla? Y tiene cambios y tiene todo. Es una moto, corre 80 kilómetros por hora y todo. Sí, sí, sí. Ahí sí. No. eh, Perdón, estas motos Sidecar son estas motos, es que las estoy confundiendo. Este tipo de motos que tienen elemento al lado. Se supone No que, está intentando con... ya, segundo. Se supone que las motocicletas, ese tipo de motos son recreativas, ¿sí? Entonces, ahorita vienen unos motocarros, unos cuatrimotos bastante grandes, de hecho, que ya me mostraron uno que vale 170 millones de pesos, que es como un buggy. Entonces, si el vehículo está matriculado, si el vehículo tiene matrícula, tiene placa, es un vehículo que debe revisarse. ¿Correcto? Es un vehículo que debe revisarse porque está matriculado. O sea que ese motocarro que ese cuatrimoto que tú le compraste a tu hijo, ese cuatrimoto que le compraste a tu hijo, si tú lo sacas a una vía pública, por ejemplo, a la principal del pueblo o a la carretera, si lo sacas a la carretera y lo ve un policía de carreteras, muy seguramente te puede hacer un comparendo. ¿Por qué? Porque es un vehículo que no está matriculado. Si no está matriculado, no puede circular por las vías públicas. En el momento que tú lo matricules, está obligado a hacer revisión técnico-mecánica. ¿Está claro? Bien, sí, porque él me lo vendieron fue con una factura donde aparece como un juguete. Sí, como un juguete. Pues que tú le compraste un juguete. Cuando estamos hablando de cuatrimotos, estamos hablando de unas vainas gigantescas. Estamos hablando de otro tipo de vehículo. Vehículos que alcanzan velocidades hasta de 200, de 150 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de otro tipo de vehículos. Aquí no veo el que por ejemplo, una vaina como estas. Esto no es de juguete. Un vaino como estos, por ejemplo. Esto no es de juguete. Parecido a este fue el que me mostraron y esta vaina vale, vea, 65 millones de pesos. Vale esta cuatrimoto. Y creo que hay unas más grandes, ¿no? Y claro, la Yamaha trabaja la Raptor y eso, la 800, una 900, una 700. Aquellas que vienen con el platón más larguito, ¿no? Cuatrimotos. Hay unas que vienen mucho más grandes, entonces ese tipo de motos, pues si van por una vía pública deben tener placas. Si no tienen placas, deben ir en una cama baja o deben ir en una grúa, en una grúa. Cuando nosotros hablamos acá en la NTC 5375, que no se revisan vehículos antiguos, estos vehículos antiguos o vehículos clásicos son unos vehículos que tienen unas placas diferentes. Al tener placas de color diferente, solamente esos vehículos pueden circular por la vía pública en caso de que hayan desfiles o vainas especiales para este tipo de vehículos. Se supone que estos vehículos no deben salir a las vías públicas, no deben circular por las vías públicas. Otros vehículos que no pueden circular por las vías públicas son los vehículos de competencia.
los vehículos de carreras, las motos de carreras. Esas motos de carreras no tienen espejo, no tienen tablero, no tienen una serie de cosas que les quitan para que ganen peso. Entonces esos vehículos siempre deben ir en cama bajas o en grúas. Bueno, las referencias normativas. 4231, la prueba de opacidad. 4983, la prueba del ciclo Otto. La 5365, la prueba de gases para motocicletas. La NTC 5385, que nosotros la vimos, que es la que nos habla de los centros de diagnóstico. Entonces, dentro de esta norma están estas normas incluidas. ¿Por qué están estas normas incluidas? ¿Por qué está la 4231? Porque dentro de la revisión técnico-mecánica debemos hacer la prueba de opacidad. ¿Por qué está la NTC 4983? Porque dentro de esa norma, de la 49, dentro de la 5375 está la prueba de gases según ciclo Otto. ¿Por qué la 5365? Porque la 5365 me habla de la prueba de gases para motocicletas. ¿Por qué la NTC 5385? Porque esa NTC habla de los equipos, habla del personal, habla del software y todo eso, esos tres elementos que están ahí, hacen parte de la 5375. Si yo no tengo un software, no puedo hacer revisiones. Si no tengo el personal calificado, no puedo hacer revisiones. Si a esas máquinas, si no están las máquinas, como dice la norma, no puedo hacer revisiones. Entonces, por eso está incluida aquí en esta parte. Entonces, definiciones aquí. ¿Qué es el campo visual? Esta pregunta, ¿qué es el campo visual? Este campo visual nos sirve para, en el momento que estamos revisando un panorámico para un vehículo liviano, pesado, o un motocarro, o un cuatrimoto que tenga un panorámico, vidrio panorámico. ¿Qué es el campo visual? Es la porción del espacio total horizontal como vertical medida en grados que percibe mantenimiento fijos, que percibe manteniendo fijos los ojos, fija la cabeza y los ojos. Entonces es el espacio, es el vidrio por el cual yo voy a ver a través del vidrio hacia el horizonte, ya sea adelante o atrás. Quiere decir que yo tengo dos panorámicos, tengo el panorámico delantero y tengo el panorámico trasero. Aquí, el campo visual mínimo del conductor. Ese campo visual mínimo del conductor, la norma dice que mínimo debe ser el barrido de las cuchillas de limpiaparabrisas. Que si en ese barrido de las cuchillas de limpiaparabrisas hay fisuras, hay rayones, hay golpes, el vehículo debe salir rechazado. Entonces, eso nos sirve en el momento que tengamos un vehículo al frente y tenga una fisura en el panorámico, lo podamos identificar. Si está dentro del campo visual del conductor, quiere decir que puede ir en cualquier parte del panorámico, o si está dentro del campo mínimo visual del conductor. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a colocar el defecto. ¿Qué es corrosión? ¿Qué es un defecto? Defecto es un incumplimiento de un requisito. ¿Qué es inspección sensorial? La inspección sensorial es la inspección que realizo utilizando los sentidos, lo que puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo tocar y lo que puedo oler. Entonces, utilizando esos sentidos es que yo hago una inspección sensorial, por eso se llama inspección sensorial. ¿Qué es la inspección mecanizada? Es la inspección que yo realizo con las máquinas. Entonces, dentro de la inspección mecanizada tengo alineación al paso, tengo suspensión, tengo frenos, tengo luces, tengo ruidos y tengo gases. Las revisiones que hago con el detector de holguras, el detector de holguras no es una prueba mecanizada. El detector de holguras es una herramienta que me sirve para verificar defectos que pueda encontrar en la dirección, la suspensión y en el chasis. Bueno, aquí hablamos de luces altas y luces bajas. Recuerde que cuando nosotros manejamos otra jerga técnica, que es la que tenemos que manejar, entonces hablamos de luces de cruce y hablamos de luces de carretera. Pero en este caso, luces altas y luces bajas. Luces delimitadoras y de posición.
las luces de circulación diurna que tienen algunos vehículos, las luces de los cocuyos que nosotros le decimos, tanto en la parte lateral como en la parte posterior y frontal que tienen algunos vehículos. Recuerden que las luces de posición en la parte lateral son para vehículos de carrocerías de más de 6 metros de largo, son los que utilizan luces de posición en la parte lateral. Aquí dentro de esta luz de posición dentro de estas luces y dentro de estas luces delimitadoras deberíamos también colocar las luces retroreflectivas. El resonador. Todos saben que es un resonador, es un silenciador que le quitan toda la parte interna y hace que el vehículo produzca más ruido. Entonces tenemos que saber identificar un resonador. Bueno, ¿qué es la unidad tractora? Bueno, ¿qué es SDA? ¿Qué es RUN? ¿Qué es USAMA? Bueno, esquema de evaluación. Entonces, ¿Qué? señor. Digamos, en los resonadores en motos de alto cilindraje, Es que ahí se califica bien. Hay dos cosas. Las motos de alto cilindraje tienen resonador o tienen silenciador. La moto original de alto cilindraje. Silenciador. Ella trae silenciador. Lo que pasa es que es un silenciador que es mucho más grande, mucho más ancho, y la boquilla es más ancho y hace que produzca un ruido mucho más duro, pero es muy diferente a que la moto no tuviera silenciador. Acuérdense que nosotros cuando miramos las pruebas de gases, cuando estábamos mirando gases, miramos cómo funciona un silenciador y cuáles son las partes del silenciador. Acuérdense que cuando estábamos haciendo eso yo les pregunté, que le pregunté a Samir y le pregunté a Jorge y le pregunté a Jesús que cómo funcionaba, cómo era un resonador, un silenciador en la parte interna de una motocicleta, y ustedes me dijeron que funcionaba de la misma forma que funciona que funciona de la misma manera que el silenciador de un vehículo, de un automóvil. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, ¿qué le hacen a las Bigwis o a las motos scooter, sobre todo a las Bigwis, ¿no? Les montan un silenciador con una caja un poco más pequeña, un poco más ancha, más pequeña, y la boquilla o el tabaco que sale del silenciador es mucho más ancho. Eso hace que la motocicleta produzca un poco más de ruido. ¿Para qué hacen eso, Jorge o Samir, que son ustedes los expertos en motos? No, póngale cuidado, ya le explico, profe. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, el exhausto original de una moto, ella trae, antiguamente traían algo que le llamaba uno la mona, que era una fibra de vidrio que controlaba los gases, que eran los residuos y todo eso lo usaban más que todo en esos tiempos, para quitar el sonido. Y ahora vienen con paredes, o sea, en vez de salir todo hueco ya tiene paredes y tiene unos tubitos en diferentes lados por donde se distribuye el sonido, y entonces a lo que sale a lo último sale más suavecito. Sí. ¿Qué hace uno cuando uno habla una moto como la que usted está diciendo? ¿Por qué abre uno usa el resonador? El resonador es un hueco, es una recámara totalmente hueca, donde todo el escape va a salir de una, ¿sí? Entonces, así mismo como le pone un escape, le pone una entrada, admisión, también le pone admisión uno a la moto para que ella consuma más combustible, y el escape lo necesitamos para cuando ella desboca no se queden residuos pegados y nos salga todo. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, Jorge, la pregunta, ¿es un silenciador o es un resonador? Eso es un resonador porque ya no tiene nada para quitar. Originalmente viene con silenciador. La moto de cilindraje alto, el único silenciador que trae es un pedacito de tabaco, un pedacito como de recámara más pequeña por dentro de la recámara grande de por fuera, que es lo que merma el sonido. Pero si usted le quita esa pintica o ese tabaco a los exhaustos, ellos de una vez empiezan a sonar durísimo porque queda totalmente hueco el espacio. Bueno. ¿Sí? Entonces, entendí muy bien lo que dice Jorge. Entonces, mire la definición en la norma de qué es un resonador.
dispositivo no original instalado en el tubo de escape del vehículo que genera ruido anormal y que es detectable por el oído humano y diferenciable de un ruido normal por la experiencia comparación de un sistema de escape original en estos elementos instalados. En algunos casos, esos elementos pueden ser detectables visualmente como aquellos que poseen series de agujeros o mallas alrededor de la superficie interna o elementos rotatorios. Estos elementos conocidos como header no son originales en el vehículo y que son reemplazados por múltiples de escape originales no serán considerados como resonadores. La vez pasada yo les mostré que era un header, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí les mostré que era un header? Señor, no me acuerdo. No se acuerdan que es un header. Entonces, un header es un proceso que le hacemos al sistema de escape, donde ¿qué es lo que yo hago? Alargo los tubos de escape. Se los voy a mostrar. ¿El mismo acople? Que Es el sale, que le ponen a sale los directamente del múltiple de escape. Entonces, estos son los headers. Esto es un header, por ejemplo. Es que no sé cómo agrandarlos, cómo agrandarlos acá. Esto es un header. Pero si se dan cuenta, el múltiple de escape de un vehículo es más cortico, o sea, va como por aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el header? Alargamos la tubería, aquí la unimos toda, pero mire qué va aquí. Aquí va la sonda lambda. Y aquí, después de la sonda lambda, ¿qué debería ir? El convertidor catalítico. Después del convertidor catalítico, ¿qué debe ir? El flexible. ¿Saben cuál es el flexible? Señor, Es como un huevito que está allá en el Sí, el tubo que mira uno la otra. que se ve como una malla. Eso se llama flexible. Después del flexible va un presilenciador, sigue tubería y va un silenciador. Entonces, esto es un header. ¿Qué hago yo con este header? Lo que hago es que reorganizo los gases de escape que están saliendo del motor y de una u otra manera puedo ganar entre 5 y 10 caballos de potencia, pero esto no garantiza que el vehículo va a sonar diferente. Si yo le pongo todo el resto de aditamentos que tiene el sistema de escape, si yo le pongo todos los aditamentos que tiene el sistema de escape, vamos a colocar uno que se vea bien. Este. Si yo le pongo todos los aditamentos que tiene el sistema de escape que tengo, mire el múltiple de escape como viene acá. Aquí tengo el convertidor catalítico, aquí tengo el convertidor catalítico, aquí tengo una sonda lambda que es la que me mide la entrada de los gases antes de ingresar al convertidor catalítico. Recuerde que el convertidor catalítico lo que hace, la sonda lambda lo que hace es que mide la cantidad de oxígeno que sale de la postcombustión y mide también la temperatura de esos gases de escape. Si esos gases de escape están por debajo de 300 grados centígrados o alrededor de 300 grados centígrados, ¿qué hace la sonda lambda? Aumenta la temperatura de los gases de escape hasta llevarlos a entre 500 y 700 grados para que este señor, que se llama convertidor catalítico, pueda trabajar. Si la temperatura de los gases no está a eso, el convertidor catalítico no hace nada. Hay vehículos que tienen doble sonda de escape, doble sonda lambda. Hay otros que solamente tienen una. Después por acá tengo un flexible, por acá tengo un presilenciador y por último tengo el silenciador. ¿Qué hago con el header? Lo único que hago es que alargo esta tubería un poco más, reorganizo los gases para evitar la turbulencia que se forma en el múltiple de escape, porque esa turbulencia que se forma en el múltiple de escape hace que los motores pierdan algo de potencia. ¿Está claro? señor. Bien. Entonces, los headers,
Cuando ustedes vean un carro que tenga un header, pues es un carro que ustedes no lo pueden rechazar porque no es un resonador. El header no es para que el carro suene más. El header es para que el carro desboque mejor los gases de escape. Entonces encontramos header como estos, mire que son mucho más largos. Entonces prácticamente todos los gases de escape se reorganizan y vuelvo y los encuentro aquí. Por eso aquí tengo mi sonda lambda. Aquí iría el convertidor catalítico, después iría el flexible, el presilenciador y por último el silenciador. Podríamos decir que prácticamente las motos tienen un header, porque tienen un solo tubo. O sea, no hay forma de que se me choquen los gases de escape. Aquí, mire, este es un header. Bueno, entonces los defectos se clasifican como defecto tipo A y defecto tipo B. Los auditores de la ONAC o ningún auditor les puede preguntar si es un defecto tipo A o un defecto tipo B, porque es muy jodido recordar todos los defectos. Entonces, esos ustedes simplemente colocan el ítem que ustedes consideran que no cumple y el software se encarga de calificar si es defecto tipo A o defecto tipo B. ¿Qué sí deben identificar ustedes y qué sí deben saber? ¿Qué es un defecto tipo A y qué es un defecto tipo B? Entonces, defecto tipo A es un riesgo inminente. O sea, es una falla que está presentando el vehículo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ayer de las rótulas y de las terminales que tenían el guardapolvo roto. Para mí es un defecto tipo A, pero en la norma es un defecto tipo B. Son defectos que implican un peligro potencial, o sea que a futuro la rotura de ese guardapolvo que tiene la rótula, que tiene la terminal o que tiene la caja de la dirección, un guardapolvo roto, que para la norma es defecto tipo B, quiere decir que a futuro va a generar un daño. Nosotros ya sabemos que ese daño está prácticamente ya formándose por está perdiendo la grasa. Entonces, defecto tipo A es un riesgo inminente y defecto tipo B es un riesgo potencial. Esta parte, muchachos, resultados de la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. Uno, ¿qué es un vehículo aprobado? Un vehículo aprobado es aquel que cumple todas las condiciones sin tener defectos tipo A. El vehículo aprobado puede tener defectos tipo B. Por ejemplo, desviación lateral en el eje trasero por encima de 10 es un defecto tipo B. El vehículo va a salir aprobado. Pero si dentro de mi revisión técnico-mecánica tengo varios defectos tipo B, por ejemplo, máximo 10 defectos tipo B para vehículos de servicio particular, eso se convierte en un rechazo. Menores a 5 defectos tipo B para vehículos de servicio público, se convierte en un rechazo. 5 defectos tipo B para motocicletas, se convierte en un rechazo. 7 defectos tipo B para motocarros se convierten en un rechazo y 5 defectos tipo B para vehículos de enseñanza se convierten en un rechazo. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Qué es prerrevisión? La prerrevisión se divide en dos aspectos. Uno, la persona que recibe el vehículo. Esa persona que recibe el vehículo debe ser o es la cara amable del centro de diagnóstico. Para mí, para mi modo personal, la persona que hace recepción debe ser una persona muy pila, debe ser una persona muy ágil en ese proceso. ¿Por qué? Porque el señor que hace la prerevisión debe saludar al cliente, debe verificar el estado y la condición que está entrando el vehículo al centro diagnóstico. Ejemplo, que debe estar limpio, que debe estar descargado, que no debe haber elementos de valor dentro del vehículo como esmeraldas, rubíes, oro, gafas, celulares, tablets, computadores, billeticos de 50 debajo del tapete, billeticos de 50 ahí en la palomera
donde va en la parte de arriba, o billeticos de 50 en la consola o en la guantera. Nada en la dirección, nada de elementos de valor dentro del vehículo. También es la persona encargada de hacer una inspección sensorial al exterior del vehículo. En los papeles. ¿Señor? ¿Señor? No escuché. Un poquito de risa aquí cuando vienen los papeles. Ah, bueno. Bueno, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, también el señor de la recepción es el que revisa el estado del vehículo, si tiene golpes, rayones, bueno, roturas, y él debe llenar, además de eso, él debe llenar un formato. Además de eso, debe verificar que los papeles coincidan con el vehículo. Además de eso, el señor de la recepción debe tomar la presión del aire de las llantas. Además de eso, el señor le debe informar al usuario que debe leer el formulario que tienen ahí y que lo debe firmar. ¿Por qué se debe firmar ese documento? Porque ese documento, señores, ese documento es el que autoriza al centro de diagnóstico a hacer la revisión del vehículo. Si ese documento no está firmado, no está autorizado el centro de diagnóstico a hacer esa revisión. Y ese documento, esos documentos, los revisa el auditor del ONAC. Él verifica cómo se hace ese proceso de recepción. Entonces, además de eso, el señor de recepción le debe informar al usuario cuál es el camino que debe seguir para llegar a la caja. En la caja hay otro proceso de prerrevisión, o hay otro proceso, que es donde yo recibo los documentos, cobro, y adicional a eso, meto el vehículo, meto los datos del vehículo al software. De esa manera es que yo puedo hacer el proceso de revisión técnico-mecánica. En muchos centros de diagnóstico ponen a la persona que menos sabe en ese proceso, y esa persona que menos sabe es la persona que desde ahí comienzan los errores y desde ahí comienzan las no conformidades. En un centro de diagnóstico de mixto, tenían una ingeniera suplente nueva, y obviamente el auditor se fue detrás de la ingeniera suplente nueva, porque era la nueva. Y la 17020 dice que el ingeniero debe ser técnicamente competente. ¿Qué quiere decir que el ingeniero debe ser técnicamente competente? Que debe saber hacer las pruebas, debe saber manipular las máquinas y debe saber resolver problemas en el momento que se presenten en la revisión técnico-mecánica. Entonces resulta que ellos contrataron un muchacho para que hiciera prerrevisión. Ellos no le ponían mucho interés a la prerrevisión y llegó un carro tanque. Llegó un carro tanque al centro de diagnóstico. El auditor estaba con ellos verificando el proceso de recepción. Ese inspector eso volaba. Bueno, al final de lo que el señor hizo, nunca verificaron si el carro tanque venía desocupado. Entonces él lo dejó ahí, y detrás del carro tanque venía una volqueta, una volqueta doble troque. El señor hizo lo mismo, tampoco verificó si la volqueta venía desocupada. Entonces le preguntó al de la recepción: ¿y usted cómo garantiza que el carro tanque viene desocupado? Digo, no sé. ¿Y cómo garantiza que la volqueta viene desocupada? No sé. Entonces se le fue a la ingeniera, le dijo: ingeniera, ¿usted cómo le explica a su inspector o al señor de la recepción que debe verificar si los vehículos vienen desocupados? O dentro de su proceso, le dijo: présteme su instructivo de recepción, y en el instructivo de recepción hablaba de verificar que el vehículo viniera desocupado. El señor no lo hizo y la ingeniera no supo responder, o sea que les puso dos no conformidades, uno a la ingeniera y uno al señor de la recepción. Otra cosa, hay algunos vehículos que les colocan las válvulas de la llanta interna mirando hacia adentro del vehículo. ¿Cómo carajo le toman la presión del aire a las llantas? Son otros de los errores que cometen los señores de recepción. No toman la presión del aire de las llantas como debe ser. ¿Vale? Entonces, ese es nuestro proceso de recepción. Ahora sí viene cómo identificamos el vehículo.
En la 3768, en el artículo 11, dice cuáles son los documentos que debe presentar el propietario, tenedor o poseedor del vehículo. Aquí vuelven y no los colocan. Se debe comprobar la identificación del vehículo confrontando la placa, la marca, la clase del vehículo, el servicio, el color, con base en los siguientes documentos: licencia de tránsito, seguro obligatorio. Para los vehículos convertidos a gas natural deben presentar su certificación de gas natural. Entonces, este proceso lo hace el señor de recepción. Bueno, ya empezamos el numeral 6. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso. A las 9:05 nos encontramos y comenzamos el numeral 7. ¿Listo? ¿Listo, Inge? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Inge, yo creo, ahí también, digamos, o sea, porque yo donde estoy trabajando estoy en prerevisión. Y pues hay otra cosa que hay que revisar en caso de, porque la otra vez casi nos hacen un gol que fue, nos trajeron un campero, un Toyota, Sí. y el carro pasó bien. Después al otro día nos trajeron el mismo campero, pero con ya con diferente placa. Ah, bueno. Entonces, ahí toca estar es muy pendiente de eso Mira, también. Johan, Y verificar el número del chasis. no, o sea, nosotros no somos policías. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no está dentro de nuestra competencia, porque esas trampas que tú la dices no es la única trampa que hacen. Por ejemplo, los taxis les cambian las placas. Otro usuario le presta las llantas al carro. Entonces, por ejemplo, el carro salió rechazado por gases y vino con llantas nuevas. Y resulta que como el carro salió rechazado por gases, entonces ahí sí fue y le puso las llantas viejas al carro y entró otra vez al centro de diagnóstico. Eso hay mucha trampa para eso, Johan. Bueno, entonces vamos a hacer el receso y ya seguimos. Bueno, Inge. Listo, Inge.
¿Listo, señores? Sí, señor. Bueno, algo de lo que yo quiero que ustedes hagan, que sería el trabajo final de todos los trabajos que tienen. El trabajo final es crear el instructivo de revisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? En este momento vamos a separar la motocicleta dependiendo de las vistas. Entonces les voy a mostrar dependiendo de las vistas. Entonces sería esto. ¿Qué veo en la moto en la parte frontal? ¿Qué veo en la moto en la parte lateral derecha, la parte lateral izquierda? ¿Y qué miro en la moto en la parte posterior? Esas son las vistas de la motocicleta y eso es lo que quiero que hagamos. Por eso he hecho estas listas de chequeo donde tengo la parte frontal. Entonces aquí vamos a colocar ahorita qué es lo que vamos a revisar en la parte frontal de la motocicleta. ¿Qué ítems van aquí? Cuando nosotros revisamos un ítem, vamos a decir si ese ítem cumple o no cumple y debemos colocar unas observaciones. Entonces, vamos a comenzar. Partes exteriores, en mal estado, flojas, sueltas, que presenten peligro para los usuarios de la vía. ¿Qué partes son estas? ¿Qué partes son estas? Pueden ser las tapas de los costados, las pastas que estén sueltas, algo que pueda cortar, algo que se pueda desprender de la moto. ¿En dónde encontramos esas partes? Frontal, lateral o posterior. Frontal y lateral, posterior también, ¿no? O sea que este ítem lo vamos a ubicar alrededor de la moto. Entonces, Sí, señor. mire lo que estoy haciendo. Frontal, lateral y posterior. Entonces quiere decir que cuando yo vaya a hacer mi revisión técnico-mecánica, cuando yo voy a hacer la revisión técnico-mecánica, voy a encontrar esto en la revisión técnico-mecánica. Lo voy a encontrar, lo voy a revisar en la parte frontal, en la lateral y en la posterior. Presencia de aristas o bordes cortantes. Prácticamente este es el mismo ítem, ¿no? O sea que este ítem lo voy a encontrar en las tres partes de la motocicleta. Frontal, lateral y posterior. ¿Qué estoy haciendo aquí con esto? ¿O qué quiero hacer con esto? Es hacer una reorganización de la norma. Cuando yo reorganice la norma, entonces va a ser mucho más fácil poder identificar los ítems en el momento que lo voy a revisar. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. La siguiente, roce o interferencia entre las llantas, guardabarro, chasis o suspensión. ¿En dónde puedo revisar eso en una motocicleta? Delantero y trasero. O sea, frontal y posterior. Sí, señor. ¿Y qué pasó con don Jorge, que no participa, y con don Samir, que se me desconectó? Inge, eso se puede colocar en las partes lateral izquierda y lateral derecha, lo de los roces. Alivio, ¿qué opina? Con todas las partes. ¿En todas las partes? Recuerden, muchachos, que lo que queremos hacer aquí es hacer un solo trabajo, no varios trabajos. ¿Sí me entienden? O sea, que si yo estoy en el costado de la moto, voy a revisar todo lo que está en el costado de la moto. No quiero ponerme a darme vueltas alrededor de la moto. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con Johan, que por ejemplo, ese ítem
lo puedo revisar en los costados. Estoy de acuerdo con Johan. Entonces, cuando esté en el costado de la motocicleta, voy a revisar ese ítem. Corrosión exterior en elementos diferentes al chasis. ¿Cuáles serían esos elementos diferentes al chasis? ¿El sosto? ¿Escape? Puede ser el escape. ¿Qué más puede estar corroído? ¿El timón puede estar corroído? Los reposapiés. ¿Qué? No les entendí. No les entendí, muchachos. O sea que esta corrosión en elementos diferentes al chasis lo podemos revisar en qué parte del vehículo. ¿Lateral, posterior o frontal? ¿Y el chasis? ¿Cómo puedo mirar la corrosión en el chasis? Por los laterales. Laterales. Lateral. Roturas y perforaciones en el tubo del escape. ¿Cómo lo puedo revisar? Eso es lateral, ¿no? Lateral y posterior sería, Inge. ¿Por qué posterior? Pues a veces donde queda el orificio del escape se corroe por la parte de atrás, ¿no? Bueno. Sí, y de hecho hay unas motos que el tubo del escape va por debajo del sillín, ¿no? Sí, en alto cilindraje hay la Honda CBR 1000, creo que es. Sí. Viene por debajo Entonces, va en la parte lateral el tubo del escape puede ir en el lateral derecho. Casi todas van en el lateral derecho, ¿no? Casi todos los tubos de escape van en el lateral derecho, ¿no? Sí, señor. Y en la parte posterior. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es reorganizar la 5375, pero realmente, ¿qué me gustaría que hiciéramos? Que la pusiéramos en imágenes. Por ejemplo, cuando yo la pongo en imágenes, encuentro es más fácil con las imágenes poder detectar los elementos que debo revisar en una motocicleta. ¿Cómo les parece esta imagen? ¿Cómo la ven? Bastante descriptiva. Y esto, por ejemplo, si yo tuviese este dibujo en mi centro de diagnóstico grande y el auditor de la ONAM me pregunta, bueno, ¿y usted qué es lo que le va a revisar a la moto? Pues pongo un dibujo de estos de la moto lateral y le pongo todos los defectos que le voy a revisar, pues muy probablemente no se me va a olvidar ningún tipo de defecto que yo pueda revisar, ¿sí o no? Aquí tengo reposapiés, tengo los discos, tengo los rines, tengo los frenos de disco, tengo los reposapiés, tengo la tapa de llenado de combustible, tengo las llantas, tengo las mordazas, bueno, cosas como esas, que eso es lo que está aquí y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Espejos retrovisores. La inexistencia de cualquiera de los espejos retrovisores funcionales y mal estado de fijación de los retrovisores y de los espejos. ¿Eso en dónde está? En los costados, ¿no? En la parte lateral, ¿sí o no? Sí, señor. Bien.
Esto que vamos a hacer aquí, yo se lo envío a la licenciada Sonia para que ella lo tenga y ustedes lo tengan, porque es un trabajo que estamos haciendo entre todos, ¿no? Bueno, sillín y reposapiés mal anclados y con riesgo de desprendimiento. ¿Esto en dónde lo reviso? Lateral. Lateral. Señor. Elementos para producir ruido. Existencia de algún dispositivo accesorio diseñado para producir ruidos o motocicletas sin silenciador. Esto es lateral, ¿no? Lateral y posterior, porque tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, señor. Listo. El no funcionamiento o inexistencia del pito o dispositivo acústico. ¿Lateral? Lateral. Bueno, aquí lo estamos haciendo de esta manera, pero recuerden, señores, que hay unos elementos que no los puedo hacer con la moto subida en el elevador. Hay unos procesos de revisión que los debo hacer en la parte inferior, o sea, en el piso. El no funcionamiento o inexistencia de los comandos que encienden y conmutan las luces. Esto es lateral, ¿cierto? Lateral. El mal estado con riesgo de desprendimiento, ausencia de las pastas o vidrios o el no funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales. ¿Esto qué es? Frontal y posterior. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, poco a poco, con lo que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta que la gran mayoría de los ítems a revisar en la 5375, ¿en qué parte del vehículo están? En la parte lateral, en los laterales del vehículo. Mal estado de las luces de freno, posterior. Posterior. Mal estado o el no funcionamiento de las luces del tablero de instrumentos. Lateral. ¿Podría ser? Sí. El color de la luz emitido diferente a las legales emitidas por la ley. Este ítem no aparece, ¿sí? Color emitido diferente o cantidad inferior a la estipulada por la luz, por las legales vigentes. Aquí estamos hablando de las luces principales, quiere decir que esto va en la parte frontal, pero acuérdense, señores, que existe una norma que habla del color de las luces. ¿Se acuerdan qué norma es? ¿Se acuerdan de qué norma es, señores? La resolución 2181. Entonces, en la resolución 2181 del 2009 dice, por el cual se establece
las características y especificaciones técnicas de los vehículos clase motocarro y se dictan otras disposiciones. Entonces, en esta resolución 2181 del 29 de mayo del 2009 dice que la luz de los motocarros, la luz baja, debe ser blanca o amarilla, mínimo pueden ir una o dos, debe ir en la parte delantera, la exigencia es obligatoria, las luces altas deben ser blancas o amarillas, deben ir en la parte delantera, la luz direccional debe ser amarillo o naranja, las luces direccionales posteriores deben ser amarillos o naranjas, las luces de freno deben ser de color rojo y la luz de la placa debe ser de color blanco. O sea, que si nos llega un vehículo que las luces no cumplen con la especificación, un motocarro que tenga luces de colores, ya saben que existe una resolución con el cual la pueden rechazar. ¿Está claro? Esta prueba es la que hacemos con el regloscopio. O sea que esta prueba no entra dentro de mi lista de chequeo porque no la vamos a utilizar. La prueba de gases no entra dentro de mi lista de chequeo porque es una prueba específica y dentro de la prueba de análisis de gases, acuérdense que nosotros estuvimos mirando cuáles son las causales o cuáles son los requisitos que debe tener el vehículo para poder hacer la prueba de frenos. Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento de los sistemas de frenos sean excesivos o insuficientes. ¿Esto en dónde lo reviso? Son laterales. Lateral. Listo. Retorno inadecuado del pedal o la palanca del freno trasero o delantero. Lateral, ¿no? Inoperancia total de alguna de las ruedas. Cuando estamos montados, señores, cuando estamos montados sobre la moto y vamos a hacer la prueba de frenos, accionamos el freno delantero y este no hace que la llanta se detenga, sino que permite que la llanta siga girando. O sea, no tengo una buena operancia del freno delantero o lo mismo puede pasar con el freno trasero. Quiere decir que esta prueba se hace con máquinas y esta prueba la determina el inspector. Esta prueba la determina el inspector cuando está haciendo la prueba de frenómetro. ¿Sí está claro o no? Fundas, guayas, cables o varillas deterioradas con desprendimiento y de otros elementos. Esto es lateral, ¿no? Sí, señor. Cilindro maestro, bomba de freno deteriorada con fugas de líquido o con riesgo de desprendimiento. ¿Esto es donde lo revisamos? O sea, estos tres ítems se revisan en la parte lateral, ¿cierto? Cilindro maestro, bomba de frenos deteriorados con riesgo de fuga de líquido con riesgo de desprendimiento, cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados, ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos. Todo esto lateral, ¿no? Sí, señor. Bien. Tubos, mangueras de frenos. Pérdida de líquido en tubos y mangueras. Tubos, mangueras deterioradas, dañadas, deformadas o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento. ¿Esto en dónde lo revisamos? Lateral, ¿no? Sí, señor. Mordaza.
¿Dónde revisamos las mordazas con fugas, riesgo de desprendimiento, falta de tornillo? Lateral, ¿no? Sí, señor. Bueno, esta es la parte donde hacemos las pruebas. Aquí hacemos la parte con el frenómetro. Entonces, don Jorge, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, las pruebas de eficacia de frenado. Recuerden, señores, que el frenómetro no mide eficacia de frenado. El frenómetro mide fuerza y peso. Y con la fuerza y el peso determino la eficacia de frenado. Esa es la ecuación que tenemos aquí. Entonces, cuando yo tengo una fuerza y un peso, la fuerza nunca puede ser igual al peso. Ni la fuerza puede ser mayor al peso, porque si me da resultados como esos, el equipo está midiendo mal y eso es una prueba errónea, eso es una no conformidad. Nunca, jamás de los jamases, ningún carro frena al 100%. Entonces tengamos muchos cuidados cuando estamos haciendo esas pruebas. La prueba de suspensión. Elementos de la suspensión en mal estado, amortiguadores, rodamientos, bujes, amortiguadores, bujes de tijera, pasador deformados, con juegos excesivos o corrosión, inexistencia de algunos de los amortiguadores, fugas visibles en los amortiguadores. ¿Esto en dónde lo revisamos? En los costados, ¿cierto? Sí, en los laterales. Listo. La dirección. Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento de cualquiera de los elementos de la dirección. ¿Dónde se revisa esto? ¿Como en los costados? ¿O cómo? ¿O este es un proceso diferente? Yo la voy a revisar en los costados. Johan, ¿todavía está trabajando Ignacio con ustedes? ¿Acá en La Plata no? ¿No está trabajando Ignacio? No, no, señor. Cuando yo estuve allá en La Plata, con Ignacio, ¿qué hacíamos? Él colocaba la moto sobre el reposapiés lateral, sobre el soporte lateral, colocaba la moto y él la movía. Él le movía la dirección. Él decía que la dirección se debe devolver y debe estar libre. Y otra de las formas que él hacía era que iba con la moto y la frenaba y le hacía fuerza a la dirección para poderla hacer. Por eso la estoy colocando en la parte lateral. Sí, eso inclusive el inspector, el que está Rodrigo, Sí. él lo hace. Ah, bueno. Al principio, antes, comenzando la prueba, la revisión. Correcto. Antes de subirla al elevador. Ajá. Bien. Llantas. Todas las llantas las vamos a revisar en la parte lateral. Falta alguna de las tuercas en cualquiera de las ruedas de la motocicleta. Deformación en cualquiera de los rines. Fisuras en cualquiera de los rines. Despegue o rotura de las bandas laterales o de una o más llantas. Protuberancias o deformaciones, despegues o roturas de las bandas de la llanta. Y la única que no vamos a colocar ahí es la última. Entonces estas van en la parte lateral. La última, que es la de profundidad de labrado de la llanta, lo vamos a hacer en la parte frontal y en la parte posterior del vehículo. Lo ideal es que esta prueba la hagamos sobre el elevador. Y la moto debe estar apagada en el momento de estar haciendo esta prueba. ¿Sí está claro, señores? Claro, profesor.
Bueno, ya vamos a acabar. Soporte. La inexistencia o mal funcionamiento de los soportes de estacionamiento, tanto el lateral como el central. Entonces, esto es lateral, ¿no? Motor y caja, pérdidas de aceite sin goteo continuo, pérdidas de aceite con goteo continuo, mal estado del cableado eléctrico, fugas en el sistema de refrigeración cuando aplique. ¿Esto en dónde lo revisamos? Laterales. Aquí que era donde quería que participara don Jorge y don Samir, brillaron por la ausencia. Bueno, esta es una lista de chequeo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando yo me paro en la parte lateral de la motocicleta, yo puedo visualizar todo eso que era lo que yo les estaba mostrando en esta imagen. Entonces, está la motocicleta por este lado y si la volteara, pues tengo los mismos elementos. Tengo la llanta, tengo el rin, tengo el telescópico, tengo el timón, tengo el manilar, tengo los comandos que encienden y conmutan las luces, tengo el tanque, tengo el sillín, tengo el reposapiés del otro lado, tanto el del conductor como el del copiloto. Puedo revisar la tijera del otro lado, puedo revisar el amortiguador y revisar las luces posteriores. Esa es la idea de un instructivo de revisión. ¿Alguna pregunta? ¿La falta de un radio va para rechazo? Señor, sí, señor. La falta de un radio va para rechazo, porque si a una moto como esta, creo que esta es de radios, le falta un rayo, quiere decir que el rin está desbalanceado y quiere decir que el rin se está deformando. Con el solo hecho de que le falta un rayo. Es lo mismo que pasa cuando en un vehículo que tiene 4 pernos se suelta un perno de la llanta. El que se suelte ese perno de la llanta hace que la llanta comience a perder los tornillos, los pernos. ¿Alguna pregunta de este trabajo? Este trabajo yo se los voy a hacer llegar a ustedes a través de la licenciada Sonia. Yo ahorita lo voy a organizar y se los voy a enviar. Bueno, otra de las cosas que quiero hablar es del cronograma. Nosotros tuvimos una semana que no trabajamos, pero ese trabajo ustedes lo hicieron con la licenciada Sonia. Hoy es jueves 30. Hoy trabajamos NTC 5365. NTC 5375, numeral 7, lo vamos a trabajar mañana. Ya mañana no vamos a hacer ningún recorder, sino que vamos a entrar directamente en el trabajo porque estamos un poco atrasados. Las exposiciones comienzan el día martes 4 de agosto. El día martes 4 de agosto me va a exponer los señores de frenos. O sea, que ¿qué quiere decir? Que el día lunes voy a revisar todas las exposiciones. Para el día lunes ustedes me tienen que entregar las exposiciones hechas y yo las voy a revisar. La licenciada Sonia les entregó a ustedes las directrices de la exposición. El día miércoles vamos a exponer suspensión. El día viernes vamos a exponer dirección. El día jueves vamos a exponer dirección y el día viernes 7 de agosto vamos a exponer lo de las motocicletas. Quiere decir que el día viernes 7 de agosto, o sea, de mañana en 8, vamos a terminar las clases conmigo. O sea, que a partir del día viernes 7 de julio, ya ustedes se comienzan a entender con la licenciada Sonia. El día lunes, aparte de que vamos a revisar, aparte de que se van a revisar las exposiciones que ustedes ya supuestamente están trabajando en ellas, el día lunes, ustedes dentro de la plataforma, ustedes van a tener estas presentaciones, carrocería de chasis y transmisión de potencia. Ustedes lo van a leer el día lunes, se les va a hacer una pequeña evaluación con respecto a esos dos temas. Por eso se llama trabajo autónomo. Es algo que ustedes van a leer y es algo que ustedes van a identificar. ¿Alguna pregunta?
No, señor. Inge, pero es el 7 de agosto, ¿sí? Con su merced. Sí, el viernes 7 de agosto es festivo. No, es que me parece que dijo Julio. Inge. Sí, Me sí, parece que es festivo. Sí, no, sí. bueno, no, yo opino que trabajemos porque todos ustedes necesitan, Johan necesita la certificación, el ingeniero Manuel necesita la certificación, todos necesitan la certificación lo más pronto posible. Si nos ponemos a darle más largas, más nos vamos a demorar en la entrega de las certificaciones. Y esa no es la idea. Entonces, si el viernes, igual muchachos, estamos todos en la casa, todos estamos encerrados, no hacemos nada. Entonces, el viernes podemos trabajar un poco más temprano y poder, o trabajar a la misma hora en la noche para que ustedes tengan su día festivo y su descanso como normalmente, como lo quieran tener, y nos encontraríamos en la tarde, en la noche. Entonces, señores, eso es lo que va. Yo asumo que la licenciada Sonia les hará llegar ese cronograma. Ya se los mostré, ese cronograma es el que va. Con ella ustedes tienen unos temas, pero me imagino que ya lo hablan y lo solucionan con ellas de cómo van a hacer los temas del trabajo con ella. Señores, si no es más, entonces dejamos hasta aquí y nos encontramos mañana a las 8 de la noche. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos encontramos mañana. Hoy Jorge no se conectó Jesús. Tengan cuidado. Bueno, que descansen. Hasta mañana. Listo, Está Inge, que amigo que descanse. Hasta tenga mañana. Compañeros, buenas noches. Mañana, compañeros. Licenciada, buenas noches.